No eres un hombre. Eres una grieta en el sistema. Imagina que tu nombre desaparece de los registros civiles, que tu rostro se borra de las fotos familiares y que tu pasado es reemplazado por un expediente criminal fabricado con la precisión de un relojero suizo. No estás muerto, pero el mundo que conoces ya no tiene un lugar para ti. Ahora, cierra los ojos y escucha el sonido de un kimono de seda rozando el suelo de madera de un templo en Shinjuku. Siente el olor a incienso barato mezclado con el aroma metálico de la sangre fresca. Bienvenido a la Sakura, la división de inteligencia más oscura de la policía japonesa. Bienvenido a la vida de un fantasma. Tu historia no empieza con una placa, sino con un sacrificio. Naces en un distrito residencial de Setagaya, hijo de un burócrata y una maestra de piano. Tu infancia fue el epítome de la normalidad japonesa. Disciplina, silencio y una obediencia casi patológica a la jerarquía. Pero había algo en ti que los reclutadores de la Academia de Policía de Tokio notaron de inmediato. No era tu puntería ni tu fuerza física. Era tu capacidad para no estar ahí. Tenías el don de la mimetización, la habilidad de convertirte en el mobiliario de una habitación, de observar sin ser observado. Por eso, 6 meses antes de tu graduación, no recibiste un uniforme. Recibiste una visita en una oficina sin ventanas. Te ofrecieron la oportunidad de servir a Japón de una forma que nadie te agradecería jamás. La oferta era simple. Morirías para el mundo legal y renacerías en las alcantarillas de la sociedad. Y tú, impulsado por un sentido del deber que raya en el masoquismo, aceptaste. Pero, ¿cómo se fabrica a un criminal desde las entrañas de la ley? No sucede de la noche a la mañana. Primero vino la desprogramación. Durante un año, viviste en un piso franco en los suburbios de Osaka. Tu instructor no era un oficial decorado, sino un ex yakuza que había vendido su alma a la policía para evitar la horca. Él te enseñó que en el bajo mundo, la cortesía es un arma. Aprendiste que la forma en que sostienes un cigarrillo, la profundidad de tu inclinación al saludar y el tono exacto de tu voz pueden significar la diferencia entre una invitación a cenar o un balazo en la nuca. Te obligaron a estudiar el Gokudo, el camino extremo, no como un concepto sociológico, sino como una religión biológica. Piénsalo por un segundo. Tuviste que aprender a pensar como un depredador para proteger a las presas. Tu educación técnica fue aún más rigurosa. Te inyectaron el árbol genealógico de los clanes más poderosos como si fuera tu propia sangre. Los Yamaguchi-gumi, los Sumiyoshi-kai, los Inagawa-kai. Memorizaste sus territorios, sus rutas de contrabando y, lo más importante, sus rencores. Te tatuaron el cuerpo, no con dragones o tigres, eso vendría después, sino con las cicatrices invisibles de un hombre que no tiene nada que perder. Te dieron un nombre nuevo, Kenji. Un delincuente de poca monta con un historial de violencia doméstica y robos menores. Una carnada perfecta. Y así, llegó el momento del bautismo de sombra. Tu entrada en la familia no fue glamurosa. No hubo música de cine ni cámaras lentas. Fue en un callejón húmedo detrás de un salón de pachinko en Kabukicho. Tu misión era dejarte golpear. Tenías que permitir que los cobradores de una rama secundaria del clan te rompieran 2 costillas sin soltar una sola palabra que delatara tu entrenamiento. Si te defendías demasiado bien, sospecharían. Si te rendías demasiado rápido, no servirías. Tuviste que encontrar el equilibrio exacto del sufrimiento. Funcionó. Vieron en ti a un perro callejero con aguante. Y en la yakuza, la resistencia es más valorada que la inteligencia. Pero aquí es donde el thriller se vuelve biológico. Para ser aceptado, tienes que pasar por el ritual del Sakazuki. Es la ceremonia del intercambio de sake, donde el oyabun, el padre o líder, te ofrece una copa. Al beber de ella, tu ADN legal deja de existir. Tus padres biológicos son borrados, y ese hombre, un criminal con más sangre en las manos que un carnicero, se convierte en tu único ancestro. Es un contrato místico, una transferencia de lealtad que se siente en la boca del estómago como un nudo de hierro. Desde ese momento, entras en la estructura piramidal. Eres un kobun, un hijo. Y como tal, tus días se dividen entre el tedio absoluto y el terror repentino. La gente suele pensar que la vida de un infiltrado es una serie de persecuciones de autos y tiroteos. La realidad es mucho más asfixiante.
Tu día a día es una técnica de supervivencia constante. Tienes que manejar el dinero de las extorsiones, escoltar a prostitutas a hoteles de paso y limpiar el vómito de tus superiores después de una noche de excesos en los clubes de Ginza. Pero mientras lo haces, tus ojos son cámaras. Estás registrando cada transacción, cada nombre mencionado en un susurro, cada placa de matrícula que entra en el recinto del clan. Pero hay un problema que nadie te advirtió en la academia: el fenómeno de la erosión de identidad. Cuando pasas 20 horas al día pretendiendo ser un sociópata, las fronteras empiezan a desdibujarse. Empiezas a sentir un respeto genuino por la disciplina del clan. Empiezas a odiar a los civiles que caminan por la calle, ignorando el orden oscuro que mantiene la ciudad a flote. Y lo más peligroso de todo, empiezas a ver a tus compañeros policías como extraños, como burócratas distantes que no entienden el peso de la lealtad que estás viviendo. ¿Es posible fingir una emoción durante tanto tiempo sin que se vuelva real? Piénsalo. Estás viviendo en una paradoja constante. Tu deep dive técnico no se limitó a los rituales. Tuviste que entender la economía de guerra de la organización. La Yakuza moderna no es solo tatuajes y katanas. Es una corporación multinacional en las sombras. Aprendiste sobre el lavado de dinero a través de empresas de construcción, sobre cómo manipular las licitaciones públicas y cómo infiltrar el mercado de criptomonedas para mover fondos de un continente a otro en segundos. Te convertiste en un experto en la logística del vicio. Sabías cuántas toneladas de metanfetamina entraban por el puerto de Yokohama antes de que el propio capitán del puerto lo supiera. Pero el sistema siempre busca el equilibrio, y tu crisis sistemática estaba a punto de estallar. Todo cambió durante una reunión en una casa de té tradicional en las afueras de Kioto. El aire estaba cargado de una tensión que podías sentir en los poros. No era una reunión de negocios habitual. Los líderes de 3 facciones rivales estaban sentados en círculo. En el centro, un hombre joven, un kyodai o hermano mayor que te había tomado bajo su ala, estaba siendo acusado de traición. Tú sabías que él era inocente de los cargos que le imputaban, pero también sabías que si intervenías, pondrías en riesgo tu cobertura de 3 años. La orden de tu contacto en la policía era clara: no interfieras, observa y reporta. Pero en ese mundo, el silencio también es una acción. Viste cómo sacaban el tanto, el cuchillo corto. Viste el protocolo del yubitsume, la amputación del dedo meñique como forma de expiación. Y mientras la sangre salpicaba el tatami impecable, tuviste que mantener la mirada fría, sin parpadear, mientras tu hermano gritaba de dolor. En ese momento, la máscara se pegó tanto a tu piel que empezaste a dudar si debajo todavía quedaba un policía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que la traición de la que lo acusaban no era una mentira de los criminales. Era una operación de bandera falsa, orquestada por tu propia agencia para forzar una guerra interna entre clanes. Tu propia gente, los que te enviaron allí para limpiar la ciudad, estaban dispuestos a sacrificar vidas humanas y desatar el caos en las calles solo para mejorar sus estadísticas de arrestos antes de las elecciones. La línea entre los buenos y los malos no solo se había borrado, se había invertido. Te diste cuenta de que eras una pieza de ajedrez en un tablero donde ambos jugadores eran el mismo monstruo. Estabas atrapado en el epicentro de una tormenta perfecta. Por un lado, una familia criminal que te daría la muerte si descubría quién eras. Por otro, una institución gubernamental que te consideraba un recurso prescindible, un error estadístico que podía ser borrado si se volvía inconveniente. ¿Qué haces cuando el sistema que juraste proteger se vuelve más oscuro que la mafia en la que te infiltraste? La presión comenzó a manifestarse físicamente. El insomnio se volvió crónico. Cada sirena de policía que escuchabas en la distancia te provocaba un ataque de pánico, no porque temieras ser arrestado, sino porque no sabías a quién disparar si la puerta se venía abajo. Tu identidad estaba fracturada. En el espejo, ya no veías al joven idealista de Setagaya. Veías a un hombre con los ojos vacíos, un tatuaje de un demonio Hanya comenzando a trepar por su espalda y una sola pregunta martilleando en su cráneo: ¿quién va a rescatar al hombre que se supone que no existe? Pero no hay tiempo para crisis existenciales. Una llamada llega a tu teléfono encriptado. No es de tu capitán, es del Oyabun. Hay una reunión de emergencia en el puerto a las 3 de la mañana.
se ha filtrado que hay un informante en los niveles altos de la familia. La purga va a comenzar, y tú has sido asignado para ser el ejecutor. El juego de sombras ha terminado. La guerra por tu alma acaba de empezar. El puerto de Yokohama a las 3 de la mañana es un desierto de metal y salitre. El frío te muerde los huesos, pero el sudor que baja por tu nuca está hirviendo. Te han entregado una Walter PPK con el número de serie limado. El peso del arma en tu cinturón se siente como un ancla arrastrándote al fondo del océano. El Oyabun te mira con esos ojos que parecen pozos de petróleo, negros, densos y desprovistos de cualquier rastro de humanidad. Confío en ti, te dice. Esas 3 palabras son una sentencia de muerte. En la Yakuza, la confianza no es un regalo, es una soga. Te conducen a un almacén de contenedores donde el olor a pescado podrido se mezcla con el aroma a gasolina. Allí está él, atado a una silla plegable, con la cara desfigurada por los golpes, está tu enlace. No tu hermano de sangre del clan, sino tu oficial de control de la policía. El hombre que guardaba tu verdadera identidad en un servidor seguro. El único hilo que te conectaba con la realidad. Al parecer, la operación de bandera falsa de la agencia tuvo una filtración. El cazador ha sido cazado. Y ahora, para demostrar que eres un verdadero soldado del clan, debes apretar el gatillo contra el hombre que te dio la placa. Piénsalo un segundo. Si disparas, asesinas a un oficial de la ley y te conviertes, legal y moralmente, en el monstruo que finges ser. Si no lo haces, ambos morirán en ese almacén antes de que amanezca. ¿Qué es la justicia en un lugar donde la ley se comporta como la mafia, y la mafia tiene códigos de honor más estrictos que el gobierno? Das un paso adelante. El cañón de la pistola está frío. Tu oficial de control te mira. No hay miedo en sus ojos, solo una resignación amarga. Él sabe cómo funciona este juego. Sabe que, para el sistema, él ya es un gasto deducible. Te hace un gesto casi imperceptible con la cabeza. Un permiso, un sacrificio final para que la misión continúe. Pero tú ya no crees en la misión. En ese microsegundo de silencio absoluto, algo se rompe dentro de ti. No es el miedo, es la claridad. Comprendes que el duty o deber del que tanto hablan en la academia de policía y el jiri o carga moral que predican los yakuza son la misma mentira envuelta en papel diferente. Ambos bandos quieren que mueras por ellos, pero ninguno vivirá por ti. Pero aquí es donde el thriller se convierte en una disección técnica de la supervivencia. No disparas a su cabeza. Disparas a la cadena que sujeta la puerta del almacén justo cuando las luces de un operativo SWAT, el de verdad, no el de las facciones corruptas, iluminan las rendijas de las paredes. Caos. El sonido de los disparos de un rifle de asalto es muy diferente al de una pistola de banda. Es un ritmo clínico, un tap-tap constante que corta el aire. Los yakuza a tu alrededor caen como piezas de dominó. Tú te lanzas al suelo, arrastrando la silla con tu oficial de control hacia la cobertura de un contenedor de carga. No estás rescatando a un compañero, estás rescatando tu última prueba de existencia. Pero la traición tiene capas, como una cebolla podrida. Mientras te cubres, ves quién lidera el equipo de asalto. Es el mismo capitán que orquestó la guerra de clanes. No vienen a rescatarlos, vienen a limpiar el desorden, vienen a asegurarse de que ni el informante ni el policía infiltrado salgan vivos para testificar sobre los tratos bajo la mesa entre la prefectura y los sindicatos del crimen. Es una eliminación sistemática, una purga institucional. Te das cuenta de que para sobrevivir, tienes que dejar de ser el policía y dejar de ser el yakuza. Tienes que ser el fantasma que vive en las grietas. Usas la técnica de distracción que aprendiste en las sombras de Lampa. Un incendio provocado con los tanques de propano del almacén. El humo negro, denso y tóxico inunda el espacio. En la confusión, arrastras al oficial herido por un conducto de drenaje que da al muelle. 3 meses después. Estás sentado en un pequeño puesto de ramen en una ciudad de la que nadie ha oído hablar, cerca de la frontera con Hokkaido. Tu espalda todavía arde. El tatuaje del demonio Hanya está terminado, pero ahora tiene una cicatriz roja que lo cruza de arriba a abajo,
un intento desesperado de borrar el pasado con un cuchillo caliente. En los periódicos dicen que hubo una explosión accidental en un almacén de Yokohama. Hablan de bajas en ambos lados, criminales y policías, todos héroes o villanos según la narrativa del día. Tú estás oficialmente muerto. Tu oficial de control también, aunque sabes que está oculto en una casa de seguridad en el extranjero. Pagada con el dinero que le robaste al clan antes de desaparecer. Ese es el costo real de la infiltración. No es el riesgo de que te maten. Es el hecho de que, aunque sobrevivas, nunca podrás volver a casa. Porque la casa que conocías no existe. El sistema en el que creías era un espejismo. Ahora caminas por la calle y ves a un policía patrullando. Notas la rigidez de su uniforme, la arrogancia de su placa. Sientes lástima por él. Él cree que sabe quién es el enemigo. Cree que el mundo se divide en luces y sombras. Tú sabes la verdad. El mundo es una sola mancha de gris oscuro. Has aprendido que en Japón, el orden es una obsesión y el caos es el pecado capital. Pero para mantener ese orden, la sociedad necesita hombres como tú. Hombres que se vuelvan monstruos para que los ciudadanos puedan dormir tranquilos, ignorando que sus protectores tienen las manos tan manchadas de sangre como aquellos de los que se esconden. Miras tus manos, ya no tiemblan. Pero el dedo meñique de tu mano izquierda te falta. No lo perdiste por lealtad al clan, ni por castigo de la policía. Te lo cortaste tú mismo, frente al espejo, la noche que decidiste desaparecer. Fue tu propio ritual de expiación. El precio por haber recuperado tu alma a cambio de perder tu identidad. ¿Valió la pena? A veces, cuando el sol se pone sobre las montañas nevadas y el silencio es tan profundo que puedes oír tu propio corazón, crees que sí. Porque ahora, por primera vez en tu vida, no eres un infiltrado, no eres un peón, no eres una estadística, eres nadie. Y en este mundo corrupto, ser nadie es la única forma de ser libre. Pero ten cuidado, porque en las sombras de Shinjuku, en los despachos alfombrados de Nagatacho y en los callejones de Osaka, todavía hay gente buscando al policía que sabía demasiado. Y la yakuza, al igual que la justicia japonesa, tiene una memoria muy, muy larga. El juego de sombras nunca termina realmente. Solo cambia de escenario. Cierras los ojos y por fin, por un breve momento, el demonio en tu espalda deja de gritar.